hacer. Discúlpeme un minutito, perdón, Erika, que pusiste justo, y yo no, acá está. No había abierto el Evangelio, ahí está el PowerPoint, ya. Ahí vamos, ya preparé. Vamos a hacer entonces hoy el primer encuentro con la introducción de lo que es el Evangelio según San Marcos. Vamos a entrar, a mí me encanta porque introducir el Evangelio según San Marcos es meternos de lleno en esta novedad que es tan característica de este escritor, porque es Marcos el inventor del género evangélico. Él es el primero, hasta donde se tiene conocimiento, hasta hoy, 22 de septiembre del 2021, lo que se tiene a mano como, digamos, como resultado de investigaciones históricas y arqueológicas, es que el primer evangelio conocido y puesto por escrito es el evangelio según la experiencia de Dios y de Jesucristo en San Marcos. Eso es muy importante, ¿no? Que lo tengamos siempre en cuenta. Ahora vamos a entender qué es este según, por qué los evangelios son según y no de. Ya en unos minutos, yo sé que muchos lo saben, pero es bueno siempre recordarlo. Vamos a empezar entonces con nuestra oración del día de hoy. Siempre tomamos la oración para los que nos acompañan por primera vez de la liturgia de la palabra. Hoy, fíjense qué bonito, hoy no tenemos salmo, hoy es el canto de Tobías como oración, se toma el canto de Tobías como oración en lugar del salmo. Así que vamos a tomar esta belleza, este llamado. ¿En qué contexto está puesta esta liturgia? La Iglesia en esta semana 25 del tiempo ordinario nos llama a estar atenta al regreso, a la vuelta, a la reconstrucción, a la restauración. Esdras nos muestra la alegría de la restauración de lo destruido, como era la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Es la primera lectura de hoy, ¿no? Esta restauración y esta reconstrucción que nos habla de la tarea diaria, ¿no? Porque todos los días de nuestra vida tenemos que restaurarnos de algo, tenemos que reconstruirnos de algo, tenemos que volver a levantarnos de aquello que nos tenía agobiados, tirados como el paralítico al borde del camino del Señor, ¿no? Con el corazón arrugado, con un problema que nos traspasa, con una herida que no comprendemos, con un pecado que no nos deja conciliar el sueño. Esta semana el Señor nos dice, ponte de pie, ven, inténtalo, vamos de nuevo, reconstruye mi casa. ¡Qué belleza! Entendiendo que a partir de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su casa somos nosotros. Reconstruye mi casa. ¿Tienes con qué? Tienes todo porque tú eres un don y en el don está mi presencia. ¿Tienes con qué? De eso nos habla la palabra de Esdras desde el lunes. Ayer se suspendió porque ayer era memoria obligatoria. Ayer era el día en donde celebrábamos y recordábamos la presencia de Mateo, ¿no? Este apóstol del Señor. Y hoy continúa, incluso hasta lo de ayer, en ese levántate, Mateo, y sígueme, era un levantarse, un restaurarse, un ponerse de pie, un empezar de nuevo. Así que en este ambiente, con este mensaje tan al corazón, tan que nos llega al corazón,
En lugar de salmos está el libro de Tobías, el cántico de Tobías o la oración de Tobías, que está en el libro que lleva su nombre, capítulo 13. La iglesia hoy toma esa partecita para hacer la oración en medio de la liturgia de la palabra. Con esta oración vamos a dar inicio a nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Él castiga y tiene compasión. Hace bajar hasta el abismo y hace subir de la gran perdición, sin que nadie escape de su mano. Celébrenlo ustedes, israelitas, delante de todas las naciones, porque Él los ha dispersado en medio de ellas, pero allí les ha mostrado su grandeza. Exáltelo ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Él es Dios por todos los siglos. Él los castiga por sus iniquidades, pero tendrá compasión de todos ustedes y los congregará de entre todas las naciones por donde han sido dispersados. Yo los celebro en el país del destierro y manifiesto su fuerza y su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse y practiquen la justicia en su presencia. ¿Quién sabe si Él no les será favorable y tendrá misericordia de ustedes? Vamos a quedarnos con este canto, que es un canto, una oración, una exhortación, una invitación que Tobías, desde el fondo de su corazón, proclama a viva voz a sus compatriotas. ¿Dónde está esta gente para que lo entendamos? Está en Babilonia. ¿Qué significa Babilonia para ellos? El destierro es sinónimo de estar fuera de la presencia de Dios. Babilonia es lo contrario a Jerusalén. Babilonia es lo contrario a la tierra prometida. Babilonia es como la dirección contraria a lo que Dios le pidió a Abraham. Si Dios le había pedido a Abraham, camina en mi presencia, estar en Babilonia es estar en el lado opuesto de lo que Dios le pidió a Abraham. Pero aún en esa Babilonia, aún en ese destierro, Dios no se desentiende del sufrimiento, del dolor y de la angustia de sus hijos. O sea, podemos encontrar en Tobías a lo mejor palabras fuertes: conviértanse de su iniquidad, pecadores vuelvan, Dios los hundió, pero Dios los levanta. Pero en el fondo de las palabras humanas que Dios hace surgir en el corazón de este personaje tan hermoso como es Tobías, hay un amor absolutamente inquebrantable, eterno, permanente, que nos grita en medio del destierro: yo estoy contigo y te llevo de mi mano para que vuelvas a caminar en mi presencia. Obviamente, ¿qué hace el Señor con todos nosotros? Y lo explica Tobías de una manera preciosa hoy en esta exhortación. Nos invita, nos clama, nos grita desde el fondo de Él, porque no quiere que estemos alejados, no quiere que vivamos desterrados, ni de su presencia ni de la nuestra. Porque cuando vivimos desterrados de Dios, también vivimos desterrados de nosotros mismos. Somos sus hijos, somos su creación, somos sus amados, y vivir fuera de Él es vivir fuera de quienes somos. En ese destierro, la mano amorosa nos abraza, nos toma con fuerza, como ese día en medio del lago, cuando Pedro se hundía y le dijo: Señor, ayúdame que me hundo. Y ahí, la mano que toma, como Marcela tiene en su cuadradito de suma, esa mano de Jesús que la toma y que la saca, que no permite que se hunda. Así que hoy el Señor en esta oración nos regala esto. Nada es distinto que ese momento de Babilonia, porque en este tiempo donde estuvimos sometidos a tanto alejamiento, a tanta desconexión,
a tanto no contacto, que es absolutamente natural y esencial para todo ser humano. Somos seres sociales, somos seres que necesitamos ser tocados, abrazados, estar en comunión, estar compartiendo con amigos, con familia. También en este destierro, el Señor nos extiende su mano y nos dice, levántense, empiecen de nuevo. Yo no los abandono, solamente necesito su sí. Esa es la exhortación de Tobías al pueblo. Vuelvan, vuelvan, conviértanse. La palabra conversión es preciosa, es cambiar de dirección. O sea, si estaban en Babilonia, dense vuelta para Jerusalén de nuevo. Y eso depende de nosotros. Él invita, nosotros somos los que tenemos la respuesta. ¿Sí o no? Nuestro Dios es un Dios que invita, no que empuja. No es un Dios que encierre, no es un Dios que someta. Justamente hoy vamos a descubrir que es un Dios que planifica en la libertad, que es lo que nos va a enseñar Marcos. Así que, haciéndonos propia la oración de Tobías, que el Señor realmente nos dé la fuerza para dar vuelta, para convertir nuestro camino, para volver a caminar en su presencia, para volver a sentir, como Él quiere que sintamos, su ser dentro nuestro y con nosotros. Él es el Emmanuel, Él es en nosotros, con nosotros y para nosotros todo el tiempo. Es la esencia del Padre de Jesucristo, es la esencia del Dios de Israel. Que podamos nosotros decirle que sí, que podamos nosotros registrar esta presencia profunda en nuestras vidas y podamos comenzar una vez más para darnos cuenta que hoy es un nuevo amanecer donde todo está por hacerse. Te pedimos, Señor, entonces, que nos des esa gracia, esa luz y esa fuerza. Te lo pedimos a vos, que sabemos que estás con nosotros, porque así lo prometiste hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué bueno que en esta perspectiva arrancamos con Marcos. Porque bueno, ya sé lo que algunos van a decir. Acá tengo tantas caritas que van a decir, ¿otra vez vamos a hacer Marcos? Sí. ¿Saben por qué? Porque miren, si yo me animé a descubrirlo desde otra arista, yo estoy seguro que a todos ustedes les va a pasar lo mismo. A los que vienen ya hacia Añares, en las clases de Biblia, igual hace muchos años que no dimos Marcos, ¿no? Ya hicimos tantos textos después de él que estoy segura que viene bien recordarlo. Pero hoy lo vamos a redescubrir desde un lugar diferente, desde un lugar nuevo, ¿no? Desde una perspectiva distinta. Para los que están por primera vez, acostumbro a hacer PowerPoint, lo voy a mostrar hoy, y el PowerPoint se los mando a través del link, a través del email. Así que si alguno de ustedes no me dio el email todavía, me lo pueden poner a donde está el chat en el Zoom, que yo antes de cerrar le tomo foto para poder incluirlos la próxima semana en el email general, que es el que además mando todas las semanas recordando que tenemos clase, con el link del Zoom. Así que simplemente es para comentarlos, porque sé que hay algunas personas que nos acompañan por primera vez en el día de hoy. Bien, vamos a arrancar con este evangelio que yo les invito a que lo abran para que ustedes lo puedan ubicar. Viene Mateo, viene Marcos y viene Lucas. Es el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Acuérdense que no están ubicados por orden de aparición, porque si estuvieran ubicados por orden de aparición, deberíamos de tener el libro de Marcos como el primero, ¿no? La edición se ha hecho con otro criterio, no por el orden de aparición.
Entonces, cuando leemos este maravilloso... antes de entrar a leer el Evangelio, ¿por qué les decía? Porque es bueno recordar que los Evangelios no son de Marcos, ni los Evangelios son de Lucas, ni el Evangelio es de Juan, ni de Mateo. El género evangélico que hoy lo vamos a descubrir, porque hoy va a ser una novedad para nosotros, esto que cuando lo traduzco al español me queda como la buena noticia no es de Marcos, puede haber una buena noticia de Marcos, ¿no? Por ejemplo, Marcos apareciendo y diciendo, me gané el loto, ¿no? O es mi cumpleaños, los invito a todos a comer, o eso es la buena noticia de Marcos, ¿no? Una buena noticia que hace a su vida. Pero esta buena noticia que Marcos inaugura como género, ahora vamos a ver qué interesante es esa historia, no es de él. Él quiere contarnos esta buena noticia que es Jesucristo y que Él va a comentarla de acuerdo a la experiencia profunda de Cristo en su corazón y en su comunidad. Por eso, correctamente es Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Hoy nos vamos a dar cuenta que el género que él inaugura, porque es el primero, como les decía, que pone en este estilo novedoso, en el estilo evangélico, en el estilo evangelio, es algo que podemos encontrar en algún texto del Antiguo Testamento, sin ir más lejos, en textos que se denominan, cuando uno estudia Biblia, el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Que es Isaías, del capítulo 40 al 55, vamos a ver mencionado el mensajero con la buena nueva, que subió a la montaña y lo grita. ¿Y qué es lo que grita este mensajero del Evangelio en el libro de Isaías? Que el consuelo, el perdón y el amor de Dios es para todos los hombres. Lo único que tienen que hacer los hombres es recibirlo y escucharlo y actuar en consecuencia. Miren qué bonito. Ya Isaías utiliza por primera vez esa palabra que en griego es evangelión, buena noticia, dentro de sus escritos. Consuelen, consuele a mi pueblo, dice el Señor. Háblenle al corazón, a Jerusalén. Ya está, ya se les terminó el tiempo del castigo, ya se les levantó la sentencia y la culpa. Vuelvan, edifiquen, aplanen, construyan el camino del Señor. Algo así dice el capítulo 40 de este bellísimo libro. Entonces, se convierte en evangelio, se convierte en buena noticia porque lo es. Porque lo es. Porque no podemos llamarla de otra manera a esa presencia del Señor que me dice, ya está Patricia. Ahora es tiempo de Dios, es tiempo de plenitud, es tiempo de camino y de vida, es tiempo de vocación y de respuesta, es tiempo de dejarte hacer por Él. Ese es el Evangelio. Eso es lo que ahora sí, en el capítulo 1, versículo 1, este maravilloso joven, Juan Marcos, nos dice, esto que yo les voy a contar, esto que les voy a relatar, es simplemente el comienzo de la buena noticia de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios.
A mí me mata esta presentación, porque me está diciendo, espera, Patri, mirá que no estás ante un libro biográfico, mirá que no estás ante un libro histórico, no estás en un libro donde acumula una serie de buenas obras, de buenos dichos. No, estás ante la buena noticia, la mejor de tu vida. ¿Y sabes qué? Es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Un padre que estuve leyendo para preparar estas clases, les contaba hoy cuando estábamos reunidos unos poquitos, el padre Picasa, español, creo que él es catalán, de origen catalán, pone en su libro que el cristianismo es evangelio y camino. El cristianismo se define como evangelio y camino. Si mi cristianismo no es evangelio y camino, lo tengo que rever. ¿Y saben qué? Lo tenemos que rever todos los días. Porque el cristianismo no surge, como nos diría el Papa Benedicto XVI, en ese documento tan hermoso que escribió para toda América Latina, el documento de Aparecida, después de un sínodo que hubo en Brasil, allá por el año 2006, no es el capricho que un hombre una mañana se levanta y voluntariamente decide hacerse cristiano por un seguimiento de un cúmulo de preceptos, de un cúmulo de ideas que lo caracterizan. No. Es evangelio, ¿por qué? Porque es el encuentro de mi existencia con una buena noticia que está ahí para hacer la diferencia, para cambiarme completamente, para hacerme otra persona. Y es camino. Porque si el encuentro con esta buena noticia no me sacude y me pone en camino, camino que se manifiesta en la vida. Porque camino es sinónimo de vida. Nadie que no esté vivo puede estar en camino. Cuando ya no estamos en camino es porque estamos completamente fuera de este mundo. Imposibilitados. El que está en camino es porque está vivo. Entonces, mi cristianismo, que es el que va a poner sentadito, ¿no? Como en un sillón, a cuestionarse, porque eso es lo que hace Marcos, a preguntarse, ¿mi cristianismo es evangelio? Ojo, que es una pregunta muy profunda la que me hace este señor. ¿Mi cristianismo es evangelio? Porque puede ser el cristianismo heredado. ¿Cuántas veces? No, mi mamá, mi abuela, mi tía. Yo desde que nací nunca dejé de ir a la iglesia, me crié con eso. Cosa que es maravilloso y cosa que es fundamental y una gracia y un don que Dios le regala a muchos y no nos regala a todos, ¿no? Algunos de grande caímos en cuenta de esta buena noticia, de este cristianismo bello que nos estaba esperando a la vuelta de la esquina, como cada día. Pero ojo, que haber sido criado, nacido, introducido en ese mundo, si no hay movimiento interior en mi corazón, no hay cristianismo en mi vida. El cristianismo es evangelio y camino. Eso es lo que nos dice Marcos. Marcos nos va a mostrar eso y nos va a mostrar de una manera exquisita que esto que parece inicio y de alguna manera continuación y fin, se entrecruza y se entremezcla, porque evangelio es Jesucristo y camino es Jesucristo. Entonces,
los dos, ¿no? Cuando vemos en Juan, que ¿qué nos dice el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Vemos en Marcos que es eso, es evangelio y es camino, que se entremezclan, que se entrecruzan para ser principio y centro de atención. Es importantísimo refundar nuestra vida en la roca, como nos dice Mateo en el Sermón de la Montaña. Redescubrirlo desde lo individual, pero redescubrir también este cristianismo, evangelio y camino en la parte comunitaria como iglesia. No es la iglesia primero, es el cristianismo primero, porque una iglesia sin evangelio y sin camino es una obra, una pieza de museo, como nos dice Evangelii Gaudium el Papa Francisco de una manera excelente. Una iglesia que no es evangelio y que no es camino es una pieza de museo, fría, sin la ternura de Dios, que toca el corazón. Esto es lo primero que nos cuestiona, este evangelio pequeño, este evangelio sencillo, pero profundísimo, profundísimo, que nos dejó, gracias a Dios, nuestro querido Juan Marcos. Así que somos cuestionados de entrada, comienzo. Ahí está el comienzo es el evangelio. ¿Es el comienzo de tu creencia y tu unión con Dios el evangelio? La buena noticia. Es nuestra primera pregunta que nos acompaña en la oración de esta semana. ¿Es el evangelio el comienzo realmente de mi relación con Dios? ¿No? Fíjense que este evangelio que está, mejor dicho, este evangelio que fue puesto por escrito de esta manera para suscitar estos movimientos interiores, es un librito muy sencillo, como les decía recién, que es lindísimo de leer, lindísimo de rezar también, pero fundamentalmente es lindísimo de recibir como una auténtica catequesis. Es un catecismo. Cuando yo me pregunto qué significa la palabra catequesis, catequein es hacer eco. Hacer eco. ¿Vieron la montaña? Eco, 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 eco. Hacer eco. El verdadero catequista es el que hace eco, no de lo que preparó anoche cuando leyó la lección, sino de lo que el Señor puso en su corazón como forma de vida y lo transmite a los niños, a los adultos o a los adolescentes. No es de acá, sino que es de acá. Bueno, ese es el Evangelio de Marcos. Es una auténtica pieza de catequesis, ¿no? Un evangelio muy, muy, muy orientado para ser vivido, para ser experimentado, ¿no? Constantemente nos deja interrogándonos cuando lo leemos en profundidad. Nos va a interrogar constantemente. Esto de un evangelio para vivir es porque constantemente está con este tema del evangelio de la buena noticia de Cristo, y cada vez que nos relata alguna acción del Señor con sus discípulos, con sus apóstoles en medio de la multitud, termina ese relato con la sensación de decirme quién sos, déjame descubrirte en esto que estoy leyendo, en esto que estoy recibiendo, en esto que estoy escuchando como palabra de Dios. ¿Qué es lo que tocas en mi corazón, Señor? Por eso es un evangelio para vivir, además de para leer y para meditar. Es para vivir. Otra característica que tiene este evangelio es un evangelio que fue escrito para llevarnos a la libertad absoluta.
un evangelio que nos libera. ¿Por qué? Porque fíjense qué curioso que el centro, la clave de este evangelio es la cruz, la redención y la resurrección. Es un evangelio escrito en esa clave, en clave de cruz, de redención y de resurrección. De cruz y de resurrección, para quitarle un poco de palabras y no marear tanto. De cruz y de redención. Entonces, es un evangelio que me lleva a la plenitud en la libertad, porque no hay mayor libertad que la que me consigue el Señor en su cruz. Es una libertad absoluta, es una plenitud de vida absoluta, regalada, don, gratuidad. Entonces, ese también es una de las características que tiene este maravilloso texto, ¿no? Escrito desde el corazón, definitivamente desde el corazón. Entonces, ¿cómo arranca? Vamos a rebobinar un poquito. Este evangelio que me quiere presentar al cristianismo como evangelio y como camino, un camino que me lleva a vivir de una manera plena y libre, arranca con una vocación. Es una vocación, es un llamado a atreverse, ¿no? Una característica, esto es una característica bíblica, Marcos no se concibe sin un Jesús con. Nunca van a ver un relato de Marcos a un Señor en soledad. Siempre es Cristo con los que llamó. Cristo con los que llamó. Es un evangelio que tiene su centro en describirnos qué reacción hay por parte de los llamados y los que luego lo siguen, de los que lo van descubriendo de a poco, de los que no lo quieren seguir, de los que buscan constantemente el error en Jesús para condenarle. Es tremendamente descriptivo de las expresiones que surgen en cada uno de estos grupos. Porque como empieza con esta invitación a este camino y a esta vida, nos va queriendo decir qué pasa en este camino y en esta vida de acuerdo a donde yo me ponga. Entonces me va a describir a mí sentada en el banquete, pero me va a describir a mí también del otro lado del vidrio, mirando el banquete y criticando a los que están sentados en el banquete, para dejarme cuestionando dónde estoy hoy. ¿Estoy acá o estoy allá? ¿Estoy adentro o estoy afuera? ¿Soy los llamados o soy los que me siento fuera del redil? Por eso les digo que es una dinámica la que maneja de una manera tan espectacular que realmente lo van a disfrutar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. En esta llamada vamos a ver a Marcos que lo que hace a través del Evangelio es llama a esta vida libre, a esta vida nueva, a esta vida redimida, pero dándonos como el manual del seguimiento. Es como el manual, es como que nos dice, los llamo y les digo lo que tienen que ir haciendo para seguirme. Eso es lo que vemos en el Evangelio con claridad, ¿no? Una vocación y un cómo a esta vocación, ¿no? Yo les contaba hace un ratito que Marcos se centra, o mejor dicho, tiene escrito su Evangelio en clave de cruz, en clave de entrega, ¿no? En clave de la entrega del Señor para nosotros y en clave de resurrección.
Dicen los estudiosos de Marcos, que son muchísimos ahora porque se redescubrió hace unos años el valor que tiene este evangelio y han querido sacarle el jugo a cada expresión, ¿no? En lo griego especialmente, de su idioma original. Y dicen los estudiosos de Marcos que, ya enseguida te contesto, Hortensia, dame un minuto, que este evangelio que está escrito en esta clave de cruz y resurrección, tiene como centro eso. El capítulo 14, que es el capítulo de la pasión, y el 15, vendrían a ser los ejes centrales del evangelio. ¿Qué dicen los estudiosos? La pasión y la resurrección es lo central y lo primero. Del capítulo 1 al capítulo 13 es un comentario sobre eso, para que se entienda el valor de la entrega que hace Cristo en la cruz para conquistarnos la verdadera libertad en la resurrección. Entonces es como que si tuviéramos que elegir dividirlo de alguna manera de acuerdo a las nuevas posturas sobre este evangelio, tendríamos que tiene dos partes significativas: la pasión y la resurrección, 14, 15, y un poquito el 16, pero el 16 que van a ver que es muy significativo. Vamos a poner 14, 15 y 16, que son los tres últimos capítulos, y todo el resto del Evangelio, que es comentario de eso. Por eso, hace 2 domingos que venimos meditando de manera profunda, ¿qué cosa? El anuncio de la pasión y de la resurrección. Hace 2 domingos que desde estos anuncios va a mostrar la reacción de sus apóstoles. Este último domingo, ¿quién es el más grande? ¿No? El domingo pasado no entendían y bueno, ¿dónde vamos a estar sentados? Entonces, fíjense, todo el Evangelio da vuelta sobre esta esencia, sobre la cruz y la resurrección. Bien, ¿por qué les digo que es un género nuevo, este invento del género evangélico? Porque cuando se empezó a estudiar Marcos, que les digo entre nosotros, un evangelio muy rechazado. Tiene solamente 16 capítulos, escrito en un idioma griego simple, completamente simple. ¿Por qué? Porque Juan Marcos era judío, oriundo de Jerusalén, y no sabía griego. Aprende griego para, desde su ser judío, dar a conocer la buena noticia a toda la humanidad. Y como da a conocer la buena noticia aparentemente a la comunidad de Roma, tenía que dársela a conocer en un idioma que los romanos entendieran. Y los romanos manejaban el latín y el griego, ¿no? El griego era un poco como el idioma universal en aquel momento del siglo I. Entonces vemos un Juan Marcos preocupado para dar la buena nueva, que estudia, que aprende y que utiliza lo poco que sabe para dar justo en el meollo de lo que quiere contarnos, en el meollo del Evangelio, en el meollo de la buena noticia. Entonces, por siglos, pero miren, me atrevería a decir milenio, este evangelio fue considerado como un librito catequético, en donde era fácil memorizar. Acuérdense, la gente mucha no sabía leer, entonces memorizaban los textos para tener presente la palabra de Dios. Memorizaban los salmos, algunos lugares de la historia de la salvación y los evangelios. Y era fácil de memorizar, era fácil de acordarse, porque tenía solamente 16 capítulos. Entonces, estaba allí como escondido en un cajón, pongámosle, hasta que lo descubren. Y lo descubren y empiezan a darse cuenta de esta riqueza. Empiezan a ver las cosas, como siempre decimos en este espacio, puestas en contexto. A ver, ¿es el creador de algo nuevo?
es el creador de un género nuevo que hasta ahora no se vio nunca, del Evangelio. Entonces se le toma en esa profundidad, en esa seriedad, y comienza a ser estudiado de alguna manera. ¿Qué se decía, ¿no? ¿Qué decían algunos autores que era el Evangelio de Marcos hace unos años? Que era una suerte de aretalogía. Aretalogía viene de la palabra latina aretes. Aretes significa virtud. ¿Qué significa esto? Que son esos libros que ponen en relevancia la virtud de una persona, por ejemplo, la virtud de un santo, de un apóstol, las virtudes, ¿no? Poder aprender acerca de las virtudes de otro y tenerlo como literatura que me mueva a mí a copiarlo. Pero claro, hay un problema. Cuando nosotros leemos profundamente y de manera objetiva el Evangelio de Marcos, ahí no hay ningún final feliz, como suele ocurrir en los libros de aretología. Porque por lo general el virtuoso conquista, triunfa. En Marcos, el virtuoso terminó clavado en una cruz. Entonces, claro, se dan cuenta que es virtuoso, pero no puede estar dentro de ese género porque lo supera. Hay algo que no está dicho si uso simplemente este género literario. También como lo que había hasta ese momento que aparece el Evangelio de Marcos, circulaban textos de la vida de profetas. ¿Qué hacían estos textos? Contaban la vida de los enviados de Dios, de los mensajeros de Dios. Entonces narraban su vocación, su misión y su final. Claro, ¿qué se dan cuenta los exégetas? Bueno, la historia de los profetas o la vida de los profetas nos cuenta la historia de alguien que fue, de alguien que ya no está, de alguien que es parte del pasado. Pero el Evangelio de Marcos nos habla de alguien que es hoy, que está vivo hoy. Hoy es en gerundio, que está siendo en este momento. Siendo, ¿no? En este momento. Entonces tampoco puede estar dentro de este género de la vida de profetas. Entonces otros dijeron, bueno, puede considerarse otro texto y otra forma literaria que había en el siglo I, que es una epifanía teológica. Textos que daban a conocer la revelación de Dios, ¿no? Un Dios que se revela, epifanía, la manifestación de Dios en medio de los hombres. Pero tampoco el Evangelio de Marcos es solamente eso. Por eso llegaron a la conclusión de que es un inventor, que es un creador, que es el creador del verdadero género, el género evangelio, ¿no? Alguien que se atreve a poner como buena noticia una forma de vida plena, absoluta, que tiene aretología, porque tiene virtud, tiene vida, porque nos narra la forma de vida del Señor con sus discípulos, por donde anduvo, lo que tocó, milagros, etcétera, etcétera, que es revelatoria, es epifánica, porque revela la manifestación de Dios, pero junta todo eso y le da un movimiento nuevo, porque es algo presente, ¿no? Como dice Hebreos, como dice la carta a los Hebreos, una palabra que es viva, eficaz y que está ahora y aquí hablándome al corazón. Entonces, de ahí que concuerdan y que llegan a una conclusión. Realmente Marcos inicia este camino de expresar qué cosa. No tanto datos, no tanto características o situaciones, sino expresa una experiencia. Ese es el género evangélico, es una experiencia. Es experimentar esta alegría
esta buena noticia que es Jesucristo en la vida propia y en la vida comunitaria. Una cosa bien bonita. Y que nos pone a nosotros también en esa perspectiva. Cuando vayas a leer el Evangelio, espere, vamos a empezar de nuevo. Cuando escuches el Evangelio, no trates de pararte en el dato, no trates de prestarle atención a la circunstancia, sino que busca profundamente tu propia experiencia. Esa es un poco la idea de donde nos quiere meter este gran creador, obviamente tomado, movido y encendido por el Espíritu Santo, ¿no? No podemos verlo de otra manera. Sí, Erika, pregúntame. Mira, Patti, yo desde que empecé a leer con más amor la Biblia, yo tengo una cosa que no sé si es como demasiado prepotencia, pero nosotros no hacemos evangelio cuando hablamos de nuestra experiencia con Jesús. Sí, porque yo pensaba, ¿Sí? para mí es como si cada uno pudiera escribir su experiencia con Jesús, su experiencia personal con Jesús, es un evangelio, ¿verdad? Así es. No es prepotencia. No es prepotencia, al contrario, es obligación, porque nosotros cuando vamos a evangelizar, cuando estamos en salida, como nos dice Evangelii Gaudium, desde este gozo que produce la buena noticia, ¿no? Estamos en salida no de lo que sabemos, sino de lo que experimentamos. Con esa, ojo, no vayan a confundir ustedes algo que es muy adolescente. Yo no estoy diciendo lo que sentimos. No estoy hablando, ay, lo que siento, no lo siento. No, 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 no. Lo que experimento. Experimentar no es lo mismo que sentir. Experimentar es tener la capacidad de darme cuenta que estoy siendo movida en mi vida íntegra por. Eso es lo que evangeliza. No que yo me sepa, el capítulo 4 del Evangelio de Marcos habla de la semilla. A ver, yo les digo eso a un tipo que está desahuciado porque tiene la tragedia de su vida. El capítulo 4 habla de la semilla. ¿Qué le cambio a ese señor? Ahora, si yo le cuento lo que es la semilla en mi vida, el proceso de esa semilla que busca la tierra fértil y no la encuentra porque se encuentra con piedras, se encuentra con abrojos, se encuentra con aves, pero que en algún momento y en algún punto también se encuentra con lo fértil y la fecunda, me va a entender. Me va a entender. Ese es el Evangelio según nuestra vida, que toca la vida de los demás. Por eso, esto no es conocimiento para yo decir, bueno, el Evangelio es... No, no, no. Esto es entender a lo que estamos llamados. Estamos llamados al Evangelio y al camino. Estamos llamados a incorporar, a encarnar esta palabra viva en mi vida. Por eso es según Erika, según Patricia, según Ernesto, según Daniela, según todos los cuadraditos que haya en este Zoom. Porque nos da esa capacidad de poder hacerlo. No solo nos da la capacidad de poder, sino que no hay otra forma. Porque bajo la peluca no convencemos a nadie. Pero desde el corazón hacia el otro corazón se le cambia la vida completa al otro, al que tenemos enfrente. Entonces, fíjense qué importante entender esto que nos crea Marcos y que sí, Erika, nos abre a que después del según
haya muchos nombres, ¿no? Porque el Evangelio es uno solo. La buena noticia es una sola. La buena noticia no soy yo. La buena noticia es Jesús en mí. La buena noticia es Jesús en nosotros y con nosotros. Esa es la buena noticia. Y lo que provoca en mí y en ustedes y juntos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Por eso, yo les decía hace un ratito, chiquito, el cristianismo está primero que la iglesia. Entendiendo por iglesia la definición de cuerpo de Cristo, de cuerpo místico, de estar con Él como la vid y nosotros los sarmientos. Si no hay esta experiencia, habrá institución, pero no iglesia. Y es esa conversión pastoral a lo que la iglesia está permanentemente en cuestión. Es no perder su cristianismo para no dejar de ser el cuerpo de Cristo. Eso es. Y la iglesia somos todos, ¿no? Somos las piedras vivas, así que cada uno en su lugar y todos juntos a la vez es los que podemos hacer la diferencia, ¿no? Cuando uno lee la crisis de las religiones en este mundo actual, siempre me gusta decir, cuando uno critica, cuando uno hace una puesta en escena, qué barbaridad que el hombre actual le da la espalda. Qué barbaridad que no van a misa, no escuchan la palabra. ¿Y cómo se la presento? ¿Qué evangelio le transmito? ¿Cómo la mostramos al mundo como la iglesia de Jesucristo? ¿Qué corazones tocamos de acuerdo a cómo vivimos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. No por qué no entran los que están afuera, sino cómo salimos los que estamos adentro. ¿Con qué salimos los que estamos adentro? Eso es Marcos. Ahí es a donde nos va a llevar este pequeño libro. A dejarnos una inquietud sana, de no conformarnos creyendo que ya lo tenemos todo, que ya lo sabemos todo, que somos los dueños de Él. No hay que confundir. La iglesia, en el infinito amor que Dios le tiene, es depositaria y sacramento. ¡Qué belleza! Dios la ama tanto que la hizo depositaria y la transformó en sacramento de Él. Pero hay que honrar esos dos títulos. Hay que honrar, entendiendo lo que significa y viviéndolo en profundidad. ¿Es claro esto? Miren a dónde nos metimos, ¿no? Miren a dónde nos metimos, qué genial. Pero es genial, porque es de la manera que vale la pena. Yo no me aguanto estar como en la vía muerta ahí, no. Esto es lo que enciende la pasión, lo que enciende la parresía, lo que nos da la audacia de decir, mañana es mejor. Donde la fe, la esperanza y la caridad se unen para empujarnos y para decir, vale la pena. Si ya estamos, hagámoslo bien. Si ya estamos enamorados, transformemos nuestra vida en ese amor y desparramémoslo por este mundo dolorido, herido, confundido, mareado, que necesita abrazo, como los niños que no saben por qué protestan. Pero bueno, es porque necesitan un mimo, ¿no? Ser abrazados, atendidos. Por eso el Papa habla del hospital de campaña, porque eso es lo que tiene que ser la iglesia. Un inmenso hospital de campaña donde vayamos a parar todos los maltrechos para encontrar allí lo que necesitamos para seguir viviendo. Así que bueno, nada,
¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levantó más la mano? Tengo una manito por ahí. Julia, ¿vos querés preguntar algo? Hay una manito que No, dice Julia. sí, estoy aquí, Julia. Sí, Julia, te Sí. escuchamos. Que no, estoy aquí porque me dio trabajo conseguir el link, pero mi nuero me lo consiguió. Estoy aquí Bueno, contigo. me alegro mucho. Sí. Me alegro mucho, Julia. Estamos aquí en Miami de nuevo. Sí. Bienvenidísima, Julia, bienvenida. Gracias, mi amor. Bueno, te ponemos en mute, ¿sabés? Para que cualquier ruidito tuyo no nos saque de la atención. Bien, si no tienen otra preguntita, en estos minutos que nos queda, que son bastantes, les voy a introducir bíblicamente lo que es el Evangelio de Marcos, en una introducción. Déjenme un minuto, que vamos aquí. Ay, perfecto. La verdad que ya, después de 1 año y medio, me fascina tener dominio del Zoom. Un poquito mejor que el inicio. Bueno, ahí vamos. Primero, mostrando este león que ruge en el desierto. Fíjense, qué manera de rugir, ¿no? Todos entenderán por qué la imagen, el signo que caracteriza a Marcos es eso, el león. Un león rugiente, un león que quiere ser escuchado. Hay una buena noticia, como el de Isaías, que se subía al monte más alto para dar a conocerla. Bueno, acá hay un león en el medio del desierto que ruge para darnos esta posibilidad de vivir de una manera distinta, ¿no? Ese es un poco el sentido más pleno de este Evangelio. El padre Schockel pone, que me encantó y por eso lo puse definitivamente como centro, el tema es la persona de Jesús y la reacción de la gente a su paso. La persona de Jesús crucificado, ¿no? Marcos se va a preocupar de presentar a un Jesús, no un rockstar, ¿no? No un hombre que parece parte de una serie de Marvel, haciendo grandes milagros y grandes prodigios para llamar la atención. No, no, no. Justamente ante cada milagro, ante cada prodigio, Marcos va a decir ese bendito secreto mesiánico. No quiero esto, no quiero que me conozcan de esta manera, yo quiero ser reconocido ahí, en esa cruz, de esa manera. Quiero que la luz me ilumine ahí, porque ahí es donde voy a hacer la diferencia. Ahí es donde voy a hacer la diferencia, ¿no? En la cruz, y a partir de la cruz es que va a empezar a pasar lo que estamos escuchando estos domingos. No entienden nada, están ciegos, reaccionan de una manera opuesta, ¿no? Vamos a ver esto, cómo la reacción de los que están al lado de él, de alguna manera. El Evangelio lo escribe a la luz de la resurrección, pero Marcos va a ser uno que no va a abusar demasiado de ella, como nos dice Schockel, porque lo que más va a querer es significar la entrega que me lleva a esa vida eterna, ¿no? Me encanta lo que dice, presenta a un Jesús crucificado y a la gente cegada y deslumbrada más que iluminada, ¿no? Vamos a ver que están todos medio perdidos. La iluminación después le va a quedar al Espíritu Santo. Declara Marcos que ante todo Jesús es el Hijo de Dios, ya en el primer versículo, como lo leímos recién. Y todo el relato de su vida es una buena noticia. Ese es, para mí, una síntesis muy bonita de todas las que encontré del libro de Marcos. Yo recién les contaba los géneros que había en el siglo I cuando surge este escrito. Hasta la década del 70, que todavía estaba el templo, se daba esta proliferación de textos que circulaban entre la gente. Había, incluso les digo más, hasta el momento en que, hasta
los textos anteriores al Evangelio de Marcos, del Nuevo Testamento, que ustedes saben son las cartas de Pablo. Pablo escribe por el 30 y pico, 40 y pico, dicen los entendidos, ¿no? Hasta aproximadamente el 60, que es decapitado en Roma. Y nos vamos a dar cuenta que Pablo, si bien, según el razonamiento de Erika, y según el cardenal Martini, un entendido bíblico maravilloso, también de alguna manera nos transmite su propio evangelio, ¿no? Cómo él vivió en su vida la buena noticia de Cristo. No desarrolló Pablo en las cartas un auténtico evangelio como nosotros podemos ver en Marcos, Mateo y Lucas y Juan con posterioridad. Vemos que Pablo se preocupa de contar el testimonio de lo que puede el Evangelio en las comunidades nacientes, de cómo la comunidad naciente tiene que estar en camino y en conversión. Eso es lo que vemos en Pablo. Y tampoco, ¿por qué no surge el Evangelio en los tiempos paulinos o anteriores? Porque no había necesidad, estaba muy fresca la imagen de Jesús de Nazaret, hablando, sanando, muriendo en la cruz, yendo a una tumba vacía en el relato de la resurrección. Estaba muy fresco el testimonio de los que lo habían visto y daban cuenta de lo que había hecho en su propia vida. Claro, cuando desaparece el templo y hay una dispersión de judíos y de cristianos de Jerusalén, porque todos salen corriendo, porque todos son perseguidos. El Imperio Romano no entiende quién es un judío y quién es un cristiano. Para él, para el imperio era lo mismo, judíos y cristianos. Hasta ese tiempo, ahí se encuentran con la necesidad. No. Vamos a dejar los relatos, porque había relatos de milagros escritos, había relatos de dichos, de parábolas, que probablemente sean los que se encuentran dentro del globito que tiene la letra Q, que nunca se encontraron físicamente, pero que se saben que existieron, esta acumulación de relatos y de parábolas. Y que la Q simboliza la palabra Quelle, que en alemán significa fuente. Los biblistas saben que hay una fuente anterior a Marcos, pero que nunca se descubrió. Y les digo más, una fuente escrita en hebreo. Eso es lo que se dice en los estudios bíblicos. Pero claro, ya en la época de Marcos, que es después del 70, se ve la necesidad de dejar escrito un testimonio como lo va a hacer él. Este Jesús que murió en la cruz y resucitó, tuvo todo esto como vida, como experiencia, como forma, hizo este llamado, convocó a esta gente, vivió entre ellos y sigue así hasta nuestros días. Marcos escribe este evangelio con la idea de que cuando yo lea y medite al paralítico que bajan por el techo, me vea ahí, ya sea llevando o ya sea levantándome por la acción de la presencia del Señor, ¿no? Entonces es algo nuevo, como ya dijimos en la introducción. Entonces es por eso que se tiene en consideración a Marcos como el primero, sin desconocer que hubo una fuente desconocida, porque no se tuvo nunca en la mano, a la cual se le llama de esa manera. Esa fuente puede estar presente en Lucas y en Mateo, porque Lucas y Mateo quedan asombrados de lo que cuenta Marcos y toman a Marcos como la guía y la estructura para contar su propio evangelio, su propia buena noticia de Cristo, ¿no? Y coinciden todos los estudiosos que lo hacen tomando a Marcos y lo hacen completando con lo que encontraron en esos escritos que circulaban con las parábolas y con los milagros. ¿Estamos bien? Entonces, por eso este es el esquema que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos evangelios en general, ¿no? Bien. Patri, Sí.
Patri, por eso era la pregunta que yo te hacía, porque es que yo estoy confundida. Si Marcos, como él no fue apóstol, No. yo sé que uno de los dos Ya vamos a tu pregunta. Dame un minuto, Hortensia, que recién bueno. empiezo. Ya les Bueno, voy a porque- contar quién es Juan Marcos. bueno, Ahora en un slide lo tienen porque enterito. gracias, Padre. El autor, acá está, porque tus deseos son órdenes. Acá viene. El Gracias. autor. ¿Quién es este Marcos? ¿Quién es? Los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los que suceden a los apóstoles en la conducción de la iglesia de Cristo hasta ese momento en los distintos lugares donde estaban las comunidades cristianas. Uno de ellos, Papías, dice, Marcos, deja escrito él, Marcos es intérprete de Pedro, según se acordaba, puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, los dichos y hechos del Señor. Y esto surge en los primeros años del siglo II. San Ireneo nos narra, después de la muerte de Pedro y de Pablo, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos comunicó por escrito las cosas que habían sido anunciadas por Pedro. San Clemente Romano, otro padre de la iglesia, en boca de Eusebio, dice, esto lo dice Eusebio y lo cuenta Clemente, ¿no? Clemente refiere que el Evangelio de Marcos fue escrito con esta ocasión. Estando predicando Pedro públicamente la palabra de Dios en la ciudad de Roma y promulgando el Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo, muchos de los que estaban con Marcos le aconsejaban que escribiese lo que el apóstol predicaba, puesto que seguía a Pedro y hacía tiempo que guardaba palabras en la memoria. Así es como Marcos compuso el Evangelio y lo entregó a aquellos que se le habían pedido. Al enterarse Pedro de esto, no se opuso a su realización ni tampoco la fomentó. ¿No? En un libro que yo leí un poquito novelado sobre la vida de Marcos, en un libro sobre la vida de Marcos, no del Evangelio, ¿no? Sobre la vida de Marcos, contaba que según estudios históricos se podía deducir que Pedro era como una especie de padrino espiritual de Marcos, que lo conocía desde pequeño, que tenía una influencia directa en la vida del joven y que un poco había sido para Pedro, Marcos, quien, lo mismo que Pablo, que Lucas fue para Pablo, ¿no? O sea, tenían esta relación de cercanía, a pesar de que Marcos va a tener las dos cosas, porque Marcos también va a ser un misionero con Pablo, y eso lo cuenta Hechos de los Apóstoles. Y les digo más, por culpa de Marcos es que se pelea Pablo con Bernabé, cuando uno lee detenidamente el relato de Lucas en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces va a aparecer en el capítulo 13 con el nombre de Juan y Marcos, Juan Marcos. En el 15, con el nombre de Juan, perdón, y Marcos, Juan y Marcos, los dos, y juntos, como Juan Marcos, en el 12, ahí tienen los versículos, y también en el capítulo 15. Oriundo de Jerusalén, una madre que se llamaba María, que se sabe, por lo que narra Lucas, que era la dueña de la casa donde se reunía la primera iglesia de Jerusalén. Miren qué bonito, miren qué experiencia comunitaria fuerte, ¿no? Por eso es que empieza de la manera que empieza. Fue misionero en Antioquía con Pablo y con Bernabé, su tío era sobrino de Bernabé, y luego aparece junto a Pablo en la cautividad en Roma. ¿Por qué? Porque se habla que era
seguidor de Pedro, que iba con Pedro también y terminó yendo con Pedro a Roma, donde van a terminar muriendo los dos, y por eso él, a partir de ese momento, pone por escrito lo que ocurrió y lo que fue testigo ocular, y lo que le contó Pedro, de lo que había sido la vida con Cristo, ¿no? Es llamado hijo mío por Pedro en una de sus cartas, en las cartas de Pedro que están al final del Nuevo Testamento, así que vemos la cercanía. Miren, las fechas que se barajan de cuándo fue escrito este evangelio van desde el año 40, cosa que es inexacto, hasta el año 90, cosa que es completamente inexacto también. Pero eso es el rango de cómo los investigadores y los estudiosos fueron dando los indicios de escritura, ¿no? Del año que fue puesto por escrito. Pero los padres de la Iglesia, que dan cuenta, lo sitúan entre el 64 y el 70, lo que yo les decía. 64 porque es aproximadamente la fecha de la muerte de Pedro y Pablo, entre 64 y 67. El 70 porque es la destrucción del templo, y eso podría haber sido un buen motivo para decir, como nos vamos a dispersar, no hay que perder la memoria, no hay que dejar de poner escrito esta experiencia de Cristo en la vida nuestra. La Biblia de Jerusalén lo sitúa en el 64. La Biblia de Jerusalén es una de las Biblias que todos los que estudiamos Biblia la tenemos como obligatoria para los estudios, porque es la más exacta en las traducciones y con los comentarios más ayornados año tras año, ¿no? Esa se imprime y se dirige desde San Etienne, que es el lugar de los dominicos, muy cerquita de la puerta de Damasco, en Jerusalén. Ahí es donde se hace esta bellísima Biblia, que aconsejo a los que van a estudiar, porque tiene un lenguaje arduo y muchas veces difícil de entender. Por eso yo, para lo que hacemos nosotros, la Biblia de Schockel me parece apropiada. El lugar donde se sabe que pudo haber sido escrito es Roma. ¿Por qué? Porque se dice que llama la atención la cantidad de términos latinos, a pesar de ser escrito en griego, mete términos latinos propios de lo que se usaba en Roma en ese momento. ¿Para qué? Para que justamente los destinatarios, que era evidentemente una comunidad no judía de origen pagano, pudiera entender este mensaje evangélico, este mensaje de la buena noticia. ¿Cómo sabemos que no eran judíos? Porque a lo largo del Evangelio Marcos explica el judaísmo. Y es maravilloso porque cuando cuentan los exégetas de Marcos y los estudiosos del autor, dicen cómo la maravilla que hace Dios, que a un israelita, a un jerosolimitano, a un hombre de Jerusalén, el Señor le pone en el corazón transmitir el testimonio del amor de Dios a personas en los confines de la tierra, ¿no? Que trascienden, que no están dentro de su grey, que no son judíos. Eso es lo que pasa con el Evangelio. Eso es lo que pasa con la buena noticia. No queda circunscripta a un grupo, sino que rompe y sale. Y tanto Pedro como Pablo rompen ese esquema y sacan el Evangelio, sacan la buena noticia de los límites de la Tierra Santa. Así que acá Schockel dice, para todos los hombres y mujeres a quienes el Mesías, Jesucristo, sale a su encuentro y los invita a descubrirlo y a reconocerlo como Hijo de Dios y Salvador del mundo, en situación de cruz, de muerte y de resurrección. Eso es muy importante, porque el padre Rivas, que es otro biblista, en este caso es argentino y profesor mío, el padre Rivas en sus libros dice, también esto es lo que sobresale en Marcos, es darle un sentido profundo al sufrimiento. ¿Por qué? Porque estos paganos de Roma, en este tiempo del primer siglo, empiezan a vivir en carne propia la persecución, la muerte en el martirio, y encuentran que esa persecución, esa muerte, es el sentido más pleno de su vida, porque ahí no termina la existencia, sino que continúa en una vida eterna, continúa en la resurrección, continúa en lo que el maestro
ya enseñó que valía la pena dar la vida por el Evangelio, dar la vida por esta buena noticia, para que otros sigan creyendo y sigan encontrando este sentido en su propia existencia, ¿no? Fíjense la vuelta del por qué tenemos 2 minutitos más. Ya eso es lo que les conté, el motivo es este que les acabo. Igual esto se los mando, Pobre literario, paupérrimo, la parte literaria, no podemos decir que tiene la exquisitez ni de Juan ni de Lucas, obviamente, horrible, muy sencillo, no domina el griego para nada. Vamos a ver que las narraciones son copiosas, pero tiene discursos muy pequeños, no como en otros que vamos a ver discursos del Señor, no, acá hay narración de relación. El Cristo de Marcos es un Cristo en relación. No tanto enseñando, no tanto discursando, sino relacionándose con el otro y hablándole al corazón de su vida, al otro, o a los otros, ¿no? O a sus discípulos. Muchísimo movimiento y muchísimo detalle. Ya van a ver qué belleza. Es el que más detalles nos da. Sin dar demasiados rodeos, me animo a decir que es el Evangelio donde cuenta la hemorroísa de la manera más bella que la podemos encontrar. Capítulo 5 de Marcos, ¿no? Es donde mejor vamos a encontrar el episodio de la hemorroísa de la hija de Jairo, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Dónde terminaba el Evangelio? En el capítulo 16, versículo 8. Hasta ahí vamos a llegar nosotros a estudiarlo. Todo lo con posterioridad se puso con los siglos siguientes. Vino a agregarse con los siglos antes de la edición del Nuevo Testamento. Siglo II, siglo III, algunos dicen hasta IV, ¿no? Antes de que se terminara de cerrar el canon cristiano de las Escrituras. Vamos a ver, esto lo vamos a ver la semana que viene, por eso no me detengo aquí. Sí se puede dividir bíblicamente en 2 grandes partes. La primera parte, desde la presentación hasta la pregunta de quién soy yo para ustedes, y la confesión de Pedro, y desde la confesión de Pedro en los 3 anuncios de la pasión. Ahí empieza, en el capítulo 8, comienza a anunciar, ya con la confesión de Pedro viene, bueno, pero este Mesías va a ser entregado, va a morir, pero va a resucitar. Entonces, a partir de esa parte que para nosotros va a ser la central, es que comienza la segunda parte que culmina con el final del Evangelio. Este es el esquema, un esquema que lo copié de Rivas que me encanta, como la primera parte va a ser la explicación de lo que es ser Mesías, de lo que es ser el Salvador, y la segunda parte se va a centrar en demostrarnos que este Mesías es el Hijo de Dios. ¿Por qué esta aclaración? Porque Mesías también es Ciro. Este que estamos leyendo en el libro de Esdras, para los judíos Ciro era un Mesías, era un Salvador porque rescató al pueblo de los babilónicos. Pero este Mesías tiene una característica especial, este Jesús. Es el Hijo de Dios, no es como Ciro, es algo más que Ciro. Entonces, ahí es a donde nos va a llevar para que lo descubramos y lo vivamos. Y nada más, y ahí terminó, hermanos. Pudimos hacer todo lo que teníamos planeado. Espero no haberlos mareado en el primer día, y espero que vuelvan el segundo. Nada, si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Los que tienen tiempo, nosotros terminamos ya. Y recuerden que esto queda grabado en el YouTube, o sea, si alguno tiene alguna duda y quiere volverlo a escucharlo, puede volver a escuchar tranquilamente por YouTube, ¿no? Si quiere a lo mejor darle vuelta a algún concepto. Así que nada, gracias a ustedes definitivamente por todo lo que brindan constantemente al estar y al compartir este espacio. Pero si tienen alguna duda, acá estoy, no me voy para responderla. Uy, quedó todo claro como chocolate espeso, qué maravilla. Pati, una pregunta. ¿Alguna vez oí, y bueno, fue en pláticas familiares, que Marcos podía haber sido el niño que llevó los pescados?
el Claro, muchacho. bueno, no tanto ese, sino que se habla de aquel que salió corriendo y Corriendo. quedó desnudo. Quedó desnudo. Ok. Ya vamos a llegar ahí, ¿no? Ok, perfecto. Muy, Nada muy, más muy como un dato significativo. tierno, ¿no? Es un dato tierno, dulce que haya estado por ahí. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, que Marcos, podemos decir hoy día, Marcos sí era un niño en la época de Jesús. Era jovencito, jovencito, jovencito. O sea, él puede haber tenido recuerdos del Señor como los recuerdos que acuña un niño, ¿no? A lo mejor asombrado por alguna cosa, pero eso es seguro así, porque era joven, muy jovencito. Pero bueno, parece que era un puber, ¿no? Un preadolescente. Así que nada, eso es seguro. Pero sí, viste que después las leyendas áureas, las leyendas cristianas sobre los discípulos, sobre los primeros apóstoles y demás, muchas veces nos agregan narrativa que no está en ningún lado, pero bueno, tampoco hace daño. Así que, así que eso. Bueno, un placer. Nos vemos entonces la semana que viene. Seguiremos, vamos a comenzar de una manera insólita. Por eso les dije que si hicieron Marcos antes, no piensen de que vamos a ver lo mismo. Vamos a empezar del final para adelante, como nos indica nuestros escritores modernos, que a Marco hay que entenderlo desde la pasión y la crucifixión en adelante. Así que por ahí vamos a arrancar la semana que viene. Les doy un consejo. Léanlo. Lean todo el Evangelio. Miren, tienen una semana, se lee en media hora, en una hora. Léanlo. Tengan ya dentro de ustedes, familiarícense, además de escucharlo los domingos, con el lenguaje, con los modos, porque le vamos a sacar más jugo cuando lo podamos poner juntos, ¿no? Lo podamos compartir los miércoles a la mañana. ¿Amén? Sí, Aide, sácate el mute. Sácate el mute. Ya, ahí está. dime. No, gracias. No, de nada, pensé que levantabas la mano y querías no. decir algo. Estaba diciendo Dios. Gracias, Patricia. Mucha suerte hoy con tu primera clase con los adolescentes. Reza. Claro que sí, acuérdate de todo lo que hablamos, eso es lo que hay que transmitir. Exacto. Gracias, Patricia. De nada, Ide, un placer, un placer. Cualquier cosa me dejas saber si necesitas algo. ¿Cómo no? Yo mandé el email a todas simplemente para que supieran el horario. Sí, pero... ya lo vi, me llegó. Bueno, gracias. De nada. Gracias, Patricia. De nada, Silvia. Qué lindo Qué alegría verte. verte. Sí. Igual yo. Aquí vamos a estar los miércoles. Buenísimo, y aquí te vamos